9:22. Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y el Partido de la Gente solicitó la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Acusan una presunta responsabilidad en el acuerdo que permitió el traslado de algunos presos mapuche desde la cárcel de Angol. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, que ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fresia. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Antes de entrar en este tema, nos gustaría, por cierto, abordar lo que ayer se vivió en la Cámara, diputado, con un malestar bien transversal en cuanto a estos golpes del diputado de la carrera. Esto va a tener una instancia bien importante hoy con esta reunión de comité, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen ya al día siguiente, ya cuando quizás bajaron un poco las revoluciones, pero la molestia continúa en la Cámara? ¿Cuáles son las medidas que esperan desde Renovación Nacional, diputado? Sí, bueno, primero condenar absolutamente el hecho vivido ayer, independientemente de los sectores políticos que pretendan por la fuerza imponer sus ideas o bien agredir, y la agresión física, verbal, psicológica, cualquiera sea, no puede ser este ni otro el espacio para que eso se produzca. Y nosotros salimos ayer fuertemente a rechazarlo, incluso mandamos ya los antecedentes a la Comisión de Ética, a las bancadas de Chile Vamos, para que el diputado de la carrera pueda ser severamente sancionado como corresponde, e independientemente de eso, tengo entendido que el diputado Sepúlveda también hizo las denuncias correspondientes por lesiones leves, y hoy día vamos a reunirnos en comité. La verdad es que no tengo claro la finalidad por la reunión que vamos a tener en comité, pero me imagino que también es para sacar ciertos acuerdos para que estas situaciones en el futuro se puedan prevenir de mejor manera, y no trasladar y no generar un mayor clima de polarización y de división que está viviendo nuestro país, sí. Y que este precisamente no es el espacio, ni ningún otro obviamente, pero este es el espacio donde los parlamentarios tenemos que dar el ejemplo y no seguir contribuyendo al desprestigio de esta corporación. Sí, en ese sentido llamó la atención que hubo una crítica y un rechazo, una condena bien transversal y bien rápida también, ¿no? En los minutos siguientes a que se conoció este episodio. ¿Por qué es tan grave el episodio, a su juicio, en el contexto en el que nos encontramos, además, diputado? A ver, Sebastián, estamos viviendo un clima de mucha división, de mucha odiosidad, de mucha intolerancia. El plebiscito, pero también en general, donde el pensar distinto, el no compartir la opinión del otro, termina convirtiendo al que está enfrente en un enemigo. Y eso nos hace mucho daño como sociedad. Tenemos que aprender a convivir en la diversidad de las opiniones y de las ideas, independientemente de dónde vengan. Entonces, cuando hay violencia, Sebastián, Fresia, no importa quién ejerza la violencia, tenemos que salir todos en conjunto a rechazarla. No hay que relativizarla, no hay que matizarla. Y la verdad es que yo creo que en esos elementos, como sociedad, no nos hemos puesto de acuerdo, que son elementos básicos, Sebastián. Y lamentablemente, porque el clima que vive el país, lamentablemente ha tenido repercusión también en las fuerzas políticas. Y yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo, y lamentablemente ayer vimos un triste espectáculo que, como te decía, no contribuye para nada para el sano diálogo democrático que deberíamos tener. ¿Usted cree que se debería inhabilitar, que es uno de los anuncios que hacía el presidente de la Cámara ayer aquí en CNN Prime, cuando señalaba que tras un informe de derecho se pretendía o inhabilitarlo, entre otras de las medidas que se podría tomar? Por eso yo decía desde Renovación Nacional, si es que se han alineado en alguna medida específica para el diputado de la carrera. Lo que pasa que la sanción, a ver, las herramientas que tenemos nosotros en este momento es, dentro de la legalidad constitucional y también reglamentaria, es enviar al diputado de la carrera a la Comisión de Ética. Yo no sé qué herramienta el presidente de la Cámara de Diputados quiere utilizar, distinta a esa, independientemente de las denuncias por lesiones que hizo ayer el diputado Sepúlveda, porque la Constitución establece que por salud incompatible los diputados se les puede llevar al tribunal, pueden ir ellos al Tribunal Constitucional, pero bajo el supuesto de que diputados tengan una enfermedad grave que
que les impida seguir ejerciendo su cargo. Bajo ese supuesto está la causal de la Constitución, pero la verdad es que esa causal no tiene relación con lo que ocurrió ayer. Por lo tanto, a las 11 nos vamos a enterar en detalle de qué idea tiene el presidente de la Cámara de Diputados en relación a lo que ocurrió ayer. Ahora, si es que fuera factible, si es que hubiera un sustento legal, ¿usted sería partidario de una idea como esa, diputado? Tendría que analizarlo Sebastián Fresia. La verdad es que lo que ocurrió ayer, sin ninguna duda, que es un hecho muy grave, pero hay que analizar las implicancias de que un diputado electo democráticamente en su distrito cese en su cargo por un hecho como el que tuvo ocasión ayer. Creo que es digno de análisis. Yo creo que obviamente que vamos a ver las alternativas y si es que obviamente eso se condice con lo que está establecido hoy día en la Constitución. Sí. Diputado Longton, ahora no es el primer episodio y la primera controversia en la que se ve envuelto el diputado de la carrera por algunas publicaciones en Twitter, por algunas declaraciones que había hecho anteriormente. De hecho, antes de esta agresión al diputado Sepúlveda, minutos antes nada más, había protagonizado también un mensaje bien controvertido contra la ministra del Interior, Isquia Siche, en otro tono, pero que también generó reacciones. En definitiva, lo que voy es que el diputado de la carrera se ha caracterizado por una forma de participar dentro de su actividad parlamentaria muy particular, algo riesgosa también desde el punto de vista de las repercusiones que tiene. Como veíamos ayer, esto daña finalmente ciertos aspectos de convivencia. En ese sentido, quería preguntarle respecto a cuál cree usted que es la estrategia que despliega y cuál es el riesgo también para su sector, pensando que el diputado de la carrera pertenece a la derecha, ¿no? Y fue electo dentro del Partido Republicano, por ejemplo. Sí, claro, él no forma parte de los partidos de Chile Vamos. Sí. Él no solamente fue expulsado ayer del comité, sino que hace algún tiempo ya es independiente, ni siquiera es militante del Partido Republicano. Y la verdad es que, Sebastián, es preocupante lo que pasa con el diputado de la carrera, porque es una manera de hacer política. Y esa manera de hacer política lamentablemente genera repercusión, pero también genera mucho daño a las relaciones internas y también a la relación que tenemos que tener como sociedad para poder entendernos. Y las redes sociales, las maneras y las formas en cuales el diputado de la carrera ejerce su cargo, la verdad es que deja mucho que desear desde el punto de vista de la agresividad y la confrontación que constantemente busca. Es reprochable desde todo punto de vista, Sebastián Fresia, y creo que no es un ejemplo a seguir, pero lamentablemente hoy día, con el tal de causar repercusión, de tener un espacio en la opinión pública, el diputado de la carrera está utilizando esta estrategia precisamente para esos fines, independientemente de sopesar los daños que eso puede generar para el hemiciclo y además para, como te decía, la convivencia que tenemos que tener como país, que tiene que tener como base la tolerancia, el respeto, porque si se pierden esas cosas, eso automáticamente da paso, Sebastián, a la odiosidad y a la violencia, como ocurrió el día de ayer. Así que obviamente que es tremendamente condenable y esperamos que se apliquen las sanciones como corresponde. El diputado de la carrera obviamente que haga una introspección respecto a cómo ha ejercido su labor hasta ahora y a cómo quiere ejercerla hacia el día de mañana. Exacto, porque los hechos de ayer no solamente se limitan a lo que pasó con el diputado Sepúlveda, también cómo ofendió y con insultos a la diputada Riquelme y posterior a lo que había pasado con la ministra del Interior. Entonces, más allá de los antecedentes que tenga el diputado de la carrera, hay decisiones que se van a tener que tomar porque evidentemente tampoco es el momento, ¿no?, de empezar a hablar de este tipo de cosas cuando es la violencia la que se trata de que los parlamentarios pongan o fin o por lo menos medidas para evitarla, ¿no?, en una sociedad que está bien crispada por lo demás. Sí, claro, la violencia verbal, psicológica, es igual o incluso más grave, incluso puede ser que la violencia física. Y por eso también, lo dijimos ayer, no solamente es condenable el combo o las patadas, sino que también los insultos, sobre todo a una mujer. Por lo tanto, la falta de compostura y de control de ira también, que es peligroso también para la convivencia, son elementos que han caracterizado al diputado de la carrera y obviamente que él va a tener que hacer una introspección importante para
para evaluar su rol en el Congreso y precisamente para que estos hechos no se sigan repitiendo, porque la verdad es que además nos daña a toda la sociedad. Previo a un plebiscito que lo que queremos es sanar las heridas, reencontrarnos como país, precisamente quienes tenemos el deber de contribuir a eso desde nuestros cargos, estamos precisamente dando un triste espectáculo y eso claramente que repercute en la calle, repercute en los índices de violencia, porque esto lo ve la gente en la televisión y lamentablemente se transforma en un patrón de conducta si es que no lo sabemos combatir a tiempo. Sí. Diputado Longton, bueno, hablemos de otro tema y que tiene que ver con esta solicitud que ustedes han planteado respecto a la ministra Marcela Ríos. ¿Cuál es el fundamento para esta solicitud y por qué lo que ha ocurrido en el penal de Angol, a su juicio, amerita esta renuncia por parte de la ministra? A ver, Sebastián Fresia, lo que pasó en Angol es tremendamente grave por donde se le mire. Y es más grave aún cuando la ministra de Justicia ni siquiera hace una autocrítica y señala que se han cumplido con toda la normativa legal y reglamentaria, cuando lo que pasó es que por medio de la fuerza, de la coacción, de las amenazas de muerte, 3 reos mapuches condenados por graves delitos se les da un beneficio penitenciario de traslado a un set, que es un set semiabierto con condiciones mucho más privilegiadas respecto a los internos que están en centros cerrados. Y yo les grafico de la siguiente manera en los hechos. Previo a esto, un atentado a una planta eólica con una amenaza de muerte directa al alcaide, donde se le dice expresamente: qué linda tu casa, qué linda tu familia. Posteriormente se intentan tomar la cárcel de Angol, las organizaciones radicalizadas, entre ellas Resistencia Mapuche Mayeco, ingresan a la cárcel de Angol. El director regional procede a apagar las cámaras de los funcionarios, ingresa a una oficina y genera un acuerdo a puertas cerradas con el líder de la organización radicalizada, previas amenazas de muerte y poniendo en riesgo a los funcionarios que ahí trabajaban y también, obviamente, a los internos. Y afuera del recinto penitenciario habían personas con armamento de guerra incluso, esperando para que esta decisión fuera tomada y escoltaron después a los reos a el set de Angol. Entonces, ¿en qué país está viviendo la ministra de Justicia que no se da cuenta que ceder de esta manera ante la violencia y ante el terrorismo genera un precedente peligroso para la sociedad, en el sentido que el día de mañana cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de acción violenta va a repercutir en que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, le va a otorgar beneficios a reos mapuches? Y claramente hay una responsabilidad, Sebastián Fresia, porque la ministra de Justicia ha sido dubitativa respecto a señalar que estas personas han cometido graves delitos, como Celestino Córdoba cuando fue incapaz de decir que no era un preso político. Se habla de ideas o declaraciones, se retiran querellas, entonces pareciera ser que se quiere causar simpatía, que se quiere generar cierta complicidad con estos grupos radicalizados, y lo más grave aún es ceder ante amenazas de muerte, porque nadie me puede decir que el director regional de Gendarmería va a tomar una decisión de esa envergadura cuando los antecedentes señalan que estuvo previamente en Santiago reunido con autoridades de justicia sin tener la autorización del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, Sebastián Fresia, a mí me parece que este es un hecho tremendamente grave y que la ministra de Justicia lo disfraza de normalidad. Sí, y es lamentable que para este gobierno esto sea normal, porque en ningún país del mundo, Sebastián Fresia, las amenazas de muerte y tomarse una cárcel para obtener beneficios penitenciarios es algo normal. Sí, ese punto le iba a plantear, porque la ministra dice que es respetuosa de la labor de Gendarmería de Chile, que tiene facultades legales, administrativas, formales y que toma decisiones en función del reglamento para justificar esta decisión. ¿Qué le parece esa explicación que da la ministra? Es que me parece absurdo, Sebastián. Cómo las amenazas de muerte, cómo el tomarse una cárcel, cómo rodear una cárcel con armamento, realizar una huelga de hambre previa y suscribir un acuerdo entre el director de Gendarmería y el líder de una organización radicalizada por escrito, va a estar dentro de los parámetros legales y reglamentarios. O sea, si es así, quiere decir que la macrozona sur está tomada por las organizaciones terroristas radicalizadas y que el Estado está al servicio de la delincuencia y no está al servicio de las víctimas de la ciudadanía.
Y eso no se puede aceptar ni tolerar en ningún país civilizado del mundo, menos en Chile, donde el Estado de Derecho debe reinar. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir, y ya está ocurriendo, es que van a aumentarse los delitos, los atentados terroristas, incendiarios contra la vida de las personas para objeto de obtener beneficios a personas condenadas por graves delitos, por la sencilla razón de que el gobierno de Chile ya está cediendo a ese tipo de presiones. Entonces yo le pido a la ministra de Justicia que visite la cárcel de Angol, que se reúna con los funcionarios. Mira, si en la comisión investigadora del día lunes, la Asociación de Funcionarios de Gendarmería reveló cada una de las ilegalidades que se habían cometido de principio a fin, donde se puso en riesgo también la vida de los funcionarios de Gendarmería. Entonces, lo que ocurrió es tremendamente grave y nosotros esperamos que el presidente Boric tome una decisión después del 4 de septiembre y remueva a la ministra de Justicia, si no, nosotros en virtud de los antecedentes vamos a determinar qué acción vamos a emprender. Bien, diputado, muchas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Buenos días. Chao, diputado. Gracias.